Es un gusto estar con ustedes, gracias a Dios que nos permite congregarnos una vez más a la escucha de la preciosa palabra de Dios. Hoy quiero iniciar la prédica, la enseñanza, haciendo memoria de lo que pensaba yo hace unos días atrás. Fíjate que preparando el tema, diciendo, Señor, ahora ¿de qué les quieres hablar a tus hijos? ¿Cómo nos quieres formar en tu palabra? De repente eché memoria atrás y recordé cuando yo empezaba a servirle al Señor hace algunos años. No empiecen a hacer, todavía estoy chamaco. Y yo recuerdo que cuando empecé a servirle al Señor, yo me encontré con mucha gente que yo la veía comprometida, entregada. Mira, era de que había un retiro y era de los que querían estar en el retiro hasta adelante, siempre pegados al sacerdote, al padre. Padre, ¿qué hacemos? Hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Gente bien aguerrida, bien trabajadora, bien comprometida. Yo veía a esa gente y yo decía, wow, cómo el Espíritu Santo los toca, los transforma. Pero hoy, con el pasar de los años, miro hacia atrás y me doy cuenta que muchas de esas personas ya no están, ya no le sirven al Señor, se quedaron en el camino. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Si era gente bien comprometida, eran de los que daban temas, organizaban retiros, dinámicas, reflexiones, había congresos y estaban hasta adelante, llevaban la logística. Yo digo, Señor, ¿qué pasó con esas personas que en algún momento te entregaron su vida, te dijeron, aquí estoy, yo quiero servirte, y hoy ya no están? ¿Qué pasó? ¿Qué acaso Jesús no los cautivó? ¿Qué pasó con ellos? Quizás les pasó lo mismo que les pasó a los discípulos de Emaús. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí hemos escuchado el pasaje de los discípulos de Emaús, ¿sí o no? Sí. La mayoría de veces lo escuchamos después de Domingo de Resurrección, escuchamos ese pasaje bíblico y estoy seguro que lo has escuchado muchas veces. Yo creo que todas estas personas que en un momento me encontré comprometidas, les pasó lo mismo que a los discípulos de Emaús. Fíjate que el Evangelio de Lucas capítulo 24 cuentan que, versículos del 13 en adelante, cuentan que dos discípulos iban de Jerusalén a Emaús. Emaús era un pueblo que estaba a 10 kilómetros de distancia. Entonces iban de Jerusalén a Emaús. Di conmigo, Jerusalén, Emaús. Jerusalén representa más que un lugar físico, es una referencia espiritual. Jerusalén representa la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el llamado de Dios. Es más, Jesús les había dicho a sus discípulos, quédense en Jerusalén, no se muevan de ahí hasta que venga la promesa del Padre, hasta que venga el Espíritu Santo. Y estos dos discípulos iban de Jerusalén a Emaús. Pero cuando tú lees ese pasaje bíblico tienes que ver el contexto, tienes que recordar que habían detenido a nuestro Señor, le habían levantado un juicio, lo habían crucificado, lo habían sepultado y el ambiente era incertidumbre, porque fíjate cómo estaban los discípulos. Por un momento, cuando ven a Jesús siendo crucificado, imagínate el corazón de los discípulos llenos de tristeza, de impotencia, de desilusión, de desesperanza, y al mismo tiempo las autoridades judías querían detenerlos. Si tú hubieras sido un discípulo en aquellos tiempos, seguramente te hubieras llenado de miedo. ¿Y si me detienen? ¿Y si corro la misma suerte que el maestro? Pero Jesús resucitó y se le aparece a unas mujeres y a unos discípulos, no a todos, solamente a unos cuantos. Y entonces estas mujeres se llenaron de alegría, pero a los que no se les apareció seguían con miedo, incertidumbre. Y entonces imagínate todo el ambiente, el cóctel de emociones. Por un lado nos van a detener y por otro lado unos decían ya resucitó y otros decían no, es una mentira, Jesús no va a resucitar. Y entonces era un ambiente de confusión, de tristeza, de melancolía, de prueba, de lucha. De pura casualidad, ¿tú has pasado por momentos así?
Momentos donde dices, Dios mío, no sé qué hacer. Dios mío, aquí en Jerusalén la situación está muy difícil. La verdad, las cosas se están poniendo color de hormiga. Y a veces haces lo mismo que estos discípulos. Cuando las cosas se ponen difíciles en el matrimonio, cuando se ponen difíciles en el trabajo, dejas Jerusalén y ¿a dónde te vas? A Emaús. Hoy quiero predicarle precisamente a los discípulos que dejan Jerusalén, que se salen de la voluntad de Dios y se van a Emaús. Hoy vengo a predicarle a aquel cuya fe no le ha solucionado los problemas. Hoy vengo a predicarle a esa mujer que ha orado delante de Dios, que ha derramado lágrimas delante de Dios. Señor, toca el corazón de mi esposo, conviértelo. Y cuyas oraciones no han sido respondidas. Hoy vengo a predicarle a esa madre que ha venido delante de Jesús y le ha dicho, Señor, que mi hijo deje ese alcoholismo, esa drogadicción, ese camino de muerte. Y esas oraciones no han sido respondidas. Hoy vengo a predicarle a esa persona que ha venido delante del Señor y le dice, Señor, bendíceme en mi trabajo, Señor, que me vaya bien, y es fiel en sus ofrendas, y sus ofrendas no le cambian su situación económica. Hoy vengo a predicarle a aquella persona que le ha dicho a Jesús, Señor, yo quiero compartir tu palabra, yo quiero lanzar las redes y pescar hombres para tu reino, para tu evangelio, y que lanza las redes, invitas a las personas, haces eventos, mandas mensajes y lanza las redes. ¿Y cómo están tus redes? Vacías. Uy, uy, uy. Voltea a ver a la persona que está a tu lado y dile, ponte casco, porque ahí te vienen las pedradas. Ahora sí la cosa se va a poner buena. Estos dos discípulos iban de Jerusalén, ya se me olvidó para dónde iban. Pero ¿qué significa Emaús? Emaús en hebreo significa fuente de aguas termales. Fuente de aguas tranquilas, calientitas. ¿Te imaginas tu agüita termal ahí, tu metidita ahí con tu trajecito ahí? Agüitas calientes, tranquila. ¿Cómo te sentirías en unas agüitas termales? Sabroso. A ver si se me quita la pluma, hermano. Emaús significa eso: quietud, tranquilidad, relajamiento, light. Emaús significa un estado espiritual light, tranquilo, sin compromiso. Me la quiero llevar relajado. En Jerusalén la situación está muy complicada, mejor me voy para Emaús porque me la quiero llevar tranquilo. Quiero hacer oración cuando pueda, cuando me nazca, cuando tenga tiempo. Quiero ir a la Eucaristía cuando pueda, hermano Víctor. Quiero ir a escuchar la palabra, pues cuando me den ganas. ¡Ey! Cuando no haya partido de la selección mexicana, entonces sí, ya cancelamos la semana pasada. Perdónanos, Diosito. Muchas veces tú tienes que conservar en Jerusalén, en la voluntad de Dios, en el llamado de Dios, en el propósito de Dios, pero muchas veces te quieres ir para Emaús, te la quieres llevar tranquila, sin compromiso, relajada. ¿Por qué? Porque aquí en Jerusalén las cosas se están poniendo muy difíciles. A veces hay personas que en su relación de pareja o en su matrimonio quieren pasar de Jerusalén a Emaús. Al principio sí, mi amor, yo contigo en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas, con dinero, sin dinero. Pero cuando en la relación empieza a haber problemas, diferencias como pareja, empezamos a pelear, yo no lo voy a estar aguantando. Que te aguante a ver quién. ¿No que estabas en Jerusalén bien comprometida? No. Y empezamos a pelear. ¿Sabes qué? Mira, vamos a dejarnos. Vamos a divorciarnos. ¿Quién? Mira, yo entiendo que todas las parejas pelean.
toda pareja sana pelea. Y las parejas son tan maduras que pelean por tonterías. ¿Sí o no? ¿Por puras qué? Tonterías. Mira, yo recuerdo que recién casado con Lupita, discutíamos, peleábamos por puras qué? Tonterías. No, por culpa de ella. ¿Sí o no, hombres, que la culpa la tienen las mujeres? Contesten como hombres. Miedosos. Y yo recuerdo que peleábamos, y aquí en confianza aprovecho que no ha llegado ella, ya llega en la prédica de las 7. Al principio, cuando discutíamos, me decía, ¿sabes qué? Nos vamos a dejar, nos vamos a divorciar. Hubo un día que yo le dije, a ver, ¿qué es eso de divorciarnos? Que sea la última vez que me dices que nos divorciamos, porque hay fila, Y como regla, en nuestras discusiones jamás se toca la palabra nos dejamos, nos divorciamos. A pesar de que la situación esté mal, a pesar de que haya diferencias, malos entendidos, porque los va a ver. Toda pareja sana pelea por lo menos 2 veces a la semana. Cuando no hemos peleado, yo le digo, ¿qué? ¿Estamos mal? Y yo busco las peleas para la reconciliación. ¿Sabe de qué estoy hablando? No sudan agua bendita. Pero ¿cuántas parejas, según en Jerusalén, comprometidos, y después tú por tu lado y yo por el mío? ¿Qué es eso? Tú no puedes irte a Emmaús a decir, pues nos dejamos, pues nos separamos. Hay un proyecto de familia, hay sueños compartidos, hay una historia y hay un futuro que les espera. Pero hay gente que cuando las cosas se empiezan a poner difíciles, quieren dejar Jerusalén y se quieren ir para Emmaús. Hay gente que porque te trató mal la secretaria de la parroquia, yo en mi vida vuelvo a pisar una parroquia. ¡Hey! Te trató mal la secretaria, no el Señor. ¿O sí? No. Hay gente que, hermano Víctor, yo a la comunidad yo ya no voy a ir porque la persona que estaba recibiendo en la puerta, yo llegué y dije buenas tardes, y bien grosera y me contestó buenas tardes. Entonces ahí no hay pura hipocresía, yo ya no voy. Por una tontería, ¿quieres dejar Jerusalén para irte a Emmaús? Fíjate que Dios está buscando hombres y mujeres que aunque las cosas se pongan difíciles, pesadas en Jerusalén, se mantengan en Jerusalén. Que aunque la salud se ponga difícil, aunque llegue la enfermedad, los problemas económicos, la persecución, cuando la gente se levante en tu contra, tú digas, Señor, yo prefiero quedarme en Jerusalén porque es tu voluntad, a irme a Emmaús y llevármela tranquila, porque aunque me la lleve tranquila, no viviría yo en tu voluntad. Dios está buscando hombres y mujeres que aunque las cosas se pongan difíciles, no dejen de orar, no dejen de congregarse, no dejen de llenarse de la palabra, no dejen de invocar Espíritu Santo, porque sabes, eso vuelve loco a Satanás. Cuando las cosas se ponen difíciles y tú te postras delante del Señor, tú rindes tu corazón, tú eres inamovible en tu compromiso, Satanás dice, esa mujer que tiene me enloquece, le está yendo mal, pero sigue adorando a Dios. ¿De qué tipo eres? ¿Qué tipo de fe tienes? ¿De los que cuando las cosas se ponen difíciles te vas? ¿O de los que se mantienen en la voluntad de Dios? Mira, aquí hay algo muy importante, porque esto va a enloquecer al diablo. Entonces tú tienes que mantenerte en Jerusalén. Amén. Amén. A ver, regañe a la persona que es a veces poco comprometida, que es tibia, que cuando las cosas se ponen difíciles, yo ya no voy, yo ya agarro mis canitas y ya no juego. A ver, voltea a verla, tú sabes de quién estoy hablando. Dile, tienes que quedarte en Jerusalén.
¿En dónde se tiene que quedar? En Jerusalén. Amén. Y entonces, a mí me encanta el relato porque dice la palabra de Dios que cuando ellos iban camino a Emaús, iban platicando acerca de lo sucedido, de repente se incorpora Jesús con ellos. Jesús se les acerca en el camino y interviene. Mira, estos discípulos habían estado al lado del maestro, lo habían escuchado predicar. Seguramente el maestro los había enviado a predicar el evangelio, a sanar enfermos, a hacer milagros en su nombre. Estos discípulos tenían mucho conocimiento, habían estado en la presencia del Señor. Sin embargo, aunque tenían conocimiento, aunque habían visto milagros de Jesús, ahora ellos pensaban que lo que estaban decidiendo ir a Emaús era lo correcto. Lo que estoy haciendo está bien. Hay muchos discípulos de Jesús que dejan Jerusalén y se van a Emaús. Y piensan que como ya saben mucha palabra, piensan que lo que están haciendo está bien hecho. Hay muchos que piensan, yo como trato a mi pareja, yo creo que estoy mal o bien. Bien. Yo creo que como estoy educando a mis hijos, estoy mal o bien. Bien. Yo creo que estoy haciendo las cosas bien. Yo creo que como estoy llevando mi economía, las estoy llevando bien. Pero tal vez tú piensas que esa vida de deudas, esa vida de compra a 12 meses sin intereses, tú piensas que está bien. Pero tal vez no está bien a los ojos de Dios. Tal vez tú piensas que como tratas a tu pareja, estás bien. Pero tal vez no está bien a los ojos de Dios. Tal vez tú piensas que como estás educando a tus hijos, está bien. Pero no bien a los ojos de Dios. Y por eso, así como lo hizo Jesús con los discípulos que intervino, Jesús va a tener que intervenir en tu vida. Los discípulos no invitaron a Jesús, no invocaron a Jesús. Jesús se apareció y empezó a caminar con ellos. ¿Sabes por qué? Porque quizás el corazón de esos discípulos era muy soberbio, muy orgulloso, que no iban a permitir que nadie les dijera que lo que tenían que hacer, que lo que ellos estaban haciendo, lo que ellos habían decidido de ir de Jerusalén a Emaús estaba bien. Hay muchas cosas en las que Jesús va a intervenir en tu vida y no te va a pedir permiso. Te ama tanto como para dejarte tal y como estás. ¿Y por qué va a intervenir directamente el Señor? Porque a veces tenemos un corazón tan orgulloso que no le permites a nadie que te diga cómo hacer las cosas. A veces somos tan soberbios. Yo no necesito el consejo de nadie. A mí nadie me tiene que decir las cosas. Yo como hago las cosas están bien. Entonces Jesús va a tener que intervenir. Porque a nadie le vas a permitir que te aconseje sobre tu matrimonio, sobre tu maternidad, sobre tus finanzas. Y entonces Él va a tener que intervenir. ¿Hay alguna área donde necesitas que Jesús intervenga? ¿Hay alguna área donde le tengas que dejar el resultado, la carga a Jesús? El éxito o el fracaso a Jesús. ¿Hay alguna área donde tú digas realmente, yo no sé si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, y aquí en esta área de mi vida yo necesito, Señor, que intervengas? ¿Hay alguna área, querida hermana, querido hermano? En tu matrimonio, en tu hogar, en tu servicio, en tu salud, en tu economía. Mira,
La situación espiritual de estos discípulos era muy delicada. Ellos habían caído en orgullo. Lo que estamos haciendo está bien hecho. Fue el orgullo lo que llevó a Luzbel a convertirse en Lucifer. Yo creo que puedo ser como Dios y lo que voy a hacer está bien hecho. El versículo 16 de Lucas capítulo 24 dice algo muy interesante. Dice que los discípulos no podían ver, reconocer que quien caminaba con ellos era Jesús. Eran discípulos que tenían palabra, que tenían testimonio, pero que no tenían visión. El libro de Proverbios capítulo 28 versículo 19 dice que un pueblo sin visión perece. Hoy hay discípulos que sirvieron a Jesús, que estuvieron comprometidos en la iglesia, que organizaron retiros, que oraban por enfermos, que predicaban la palabra de Dios, que hicieron mucho por el Señor, pero dejaron de estar en Jerusalén y se fueron a Emaús. Y cuando se fueron a Emaús perdieron la visión. Y sin visión tu familia va a estar perdida. Sin visión tu economía va a colapsar. Sin visión tu servicio no va a crecer. Por lo tanto, esta tarde se trata de que agarres tu orgullo, tu autosuficiencia, tu soberbia, tu vanidad, la metas en una maleta, la arrojes y tengas la humildad de decir: Señor Jesús, yo necesito que intervengas en mi vida. Amén. Amén. A ver, levanta tu mano derecha, por favor, cierra tus ojos y di conmigo: Señor Jesús, hoy me humillo delante de ti y reconozco que hay muchas áreas de mi vida donde necesito tu intervención. Ahora, por favor, pon tu mano en tus ojos y di conmigo: Señor Jesús, que tu intervención traiga a mi vida visión espiritual. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Necesitas que Jesús intervenga en tu vida. Me encanta porque la palabra de Dios dice que cuando Jesús se incorpora con los discípulos, les pregunta: ¿qué vienen platicando? Y los dos discípulos se le quedan mirando al personaje que no reconocían. ¿Cómo? ¿No sabes lo sucedido en Jerusalén? ¿Eres el único forastero que no sabe lo que pasó? Lo que le pasó a Jesús el Nazareno, poderoso en obras y palabras delante de Dios y delante de los hombres. Que lo tomaron, lo crucificaron, nos había dicho que iba a resucitar al tercer día y no ha pasado nada. Imagínate a Jesús, el creador de todo, el creador de la historia, el sentido del humor que tiene el maestro. ¿De qué vienen platicando? Como si el maestro no supiera. ¿Jesús sabía o no sabía? Sí. Es como cuando la mujer te ve llegar a ti, hombre, y te dice: ¿de dónde vienes? ¿La mujer ya sabe o no sabe? Sí. Entonces, ¿para qué preguntan? Son malas. Nos hacen la vida imposible. Jesús ya sabía toda la historia, todo lo sucedido, pero los deja hablar. Los deja dar su relato para ver si al expresarse y a escucharse hablar entran en razón de lo equivocado que están. Jesús conoce todos tus problemas. Jesús conoce tu enfermedad. Jesús conoce la rebeldía del hijo. Y cuando vienes a Él y le empiezas a contar y a decir, no creas que Jesús diga: ¿a poco? ¿En serio no sabe? ¿Eso te hizo? Jesús lo sabe todo. Pero deja que te desahogues para que en tu desahogarte a veces te caiga el 20 y digas:
Creo que quien está mal soy yo. Creo que quien no se tenía que ir de Jerusalén a Emaús era yo. Creo que la regué. Mira, en Jerusalén la situación estaba muy complicada. El ambiente era muy tenso, la prueba era muy fuerte, pero cuando los discípulos se van para Emaús, a las fuentes de aguas termales, iban avanzando. Di conmigo, avanzando. ¿Iban qué? Avanzando. ¿Con obstáculos o sin obstáculos? Sin obstáculos. En Jerusalén había obstáculos, había pruebas, pero cuando deciden ir a Emaús, mira, iban avanzando, no había pruebas, no había dificultades, no había persecución, no había problemas, todo iba fluyendo. Lo peor que te puede pasar es que cuando tomas una decisión, como no hay problemas, como no hay dificultades, llegas a pensar, creo que la decisión que estoy tomando es la correcta. Pero escucha lo siguiente, la ausencia de problemas y dificultades no quiere decir que es aprobado por Dios. Es mejor estar en Jerusalén con pruebas o dificultades que camino a Emaús sin dificultades. A veces hay personas que venían a la comunidad, servían en la comunidad y se tenían que hacer cachitos porque iban al trabajo, atendían a la familia y venían corriendo y a escuchar palabras, a reunirse en su hermandad, y a veces la mujer se los hacía, ¿de dónde vienes? Tú ya puro Ave María, como que un día miércoles y luego hermandad, tú ya nada más quieres andar allá, y te reclaman. Y llega el momento donde el hombre dice, no, pues si me van a criticar, si pleitos en la casa, mejor yo ya no voy. Y se salen de Jerusalén y se van a Emaús. Y ahora que ya no va, que no participa, que no escucha palabra, que su vida espiritual se ha reducido a ir solamente a misa el domingo, ahora ya mira, las cosas están tranquilas, ya no pelean en casa. Ya la mujer, como lo tiene ahí sentadito, dice, pues ahí está, ahí no me lo roban, ni que estuviera tan chulo. No andas peleando, pelea cosas buenas. Y entonces, a veces llegan a pensar, pues estamos mejor así. Claro, porque camino a Emaús, ¿hay problemas o no hay problemas? No hay problemas. No hay dificultades, pero que no tengas problemas no quiere decir que estás en la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Hay gente que dice, yo ya mejor no voy a andar sirviendo porque eso de servir es mucho tiempo, es desgastante, y deja de servir. Y claro, cuando no sirve, pues tienes más tiempo, te enfocas más en el trabajo, llegas a casa, prendes la tele, te echas 2, 3 series. ¿Ahí va a haber problemas? No. Pero que no haya problemas no quiere decir que estás en la voluntad de Dios. Estos discípulos, conforme hacían lo que ellos pensaban y avanzaban y daban un paso y daban otro paso y las cosas les salían, decían, uy, Dios está probando lo que estamos haciendo. No. Pero el versículo 17, para lo leas y lo hagas de tarea, decía que ellos iban con un semblante de tristeza. Di conmigo, tristeza. Ahora voltea a ver al punto, ¿tiene cara de qué? Tristeza. De guapo se dice. ¿Cuál es el barómetro para discernir si lo que tú estás decidiendo está en la voluntad de Dios o no está en la voluntad de Dios? ¿De acuerdo a la alegría o a la tristeza que te causa? Tú puedes estar en Jerusalén con muchos problemas, pero como estás en la voluntad de Dios,
vives una vida en abundancia, lleno de gozo, lleno de paz y lleno de felicidad. Pero si tú te vas camino a Emaús, te la quieres llevar light, no vas a tener problemas, no vas a tener dificultades, pero vas a estar lleno de tristeza. De tristeza. Y sabes que cuando vas camino a Emaús te llenas de trabajo, te llenas de ocupación. Hay mujeres que se levantan en la mañana como locas. Ay, hoy tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Andan, suben para abajo. Sí, camino a Emaús te llenas de muchas cosas. Pero llega la noche y no te sientes feliz. ¿Te sientes llena de qué? De tristeza. Hay hombres que se salieron de Jerusalén y van camino a Emaús, se llenan de trabajo y quiero hacer dinero y hay que juntar y yo le quiero dejar a mis hijos y quiero hacer esto y quieren llenar sus bolsillos de dinero. Y si llegan a llenar los bolsillos de dinero, pueden tener los bolsillos llenos, pero también el corazón lleno de tristeza, porque no estás en la voluntad de Dios. Mira, cuando yo estaba en la universidad, tenía yo creo que 20 años, hace 10, no sé, exagerado. Bueno, ya 12. Yo tenía yo 20 años y yo soy hijo de madre soltera y mi madre, para sacarme adelante, se dedicó al comercio ambulante. Cuando yo tenía 15 me dijo, ¿sabes qué? Te voy a poner tu puesto y de aquí en adelante tú trabajas, tú administras, tú te pagas tus cositas, que Dios te bendiga. Y entonces desde los 15 años yo empecé a tener puestos ambulantes. A la edad de 20 años yo tenía mis puestecitos en la calle. Estaba yo en la universidad, pero también servía en la iglesia. Y entonces también andaba yo de novio con Lupita. Y cuando yo estaba en la iglesia, a mí me tocaba coordinar las misiones juveniles diocesanas. Todos los jóvenes que salían a la diócesis junto con el padre Jorge Galán Piña, nos tocaba organizar las misiones. Fuimos de los pioneros en organizar las misiones diocesanas. Entonces había que ir a los decanatos, a los 5 decanatos, dar capacitación, retiros. A veces íbamos al seminario de Jalapa a capacitar a los seminaristas. Mira, yo andaba bien ocupado porque era mi trabajo, era la universidad, era el servicio en la iglesia y 2, 3 besuqueadas a Lupita. Y buenas. Quien dude, se lo compruebo. Hermano, ¿usted duda? Es que lo vi así de, yo dudo, dice, no. Y entonces, yo andaba muy saturado, pero te digo algo. Un joven lleno de felicidad, muy contento porque yo le serví al Señor. Sin embargo, llegó el momento donde yo a los 22 años salgo de la universidad, todavía estudio dos especialidades, perito en criminología, perito en grafoscopía, documentoscopía. Y entonces eso era en Veracruz, era ir a Veracruz, era la universidad, el trabajo, el servicio en la iglesia, mi vida personal, mi noviazgo. Llegó el momento donde yo dije, como que ya esto de servirle al Señor, me voy a tomar unas vacaciones. Porque ahorita que ya me estoy titulando, salgo de la universidad, pues yo quiero crecer económicamente, yo quiero crecer profesionalmente, yo quiero hacer plata. Y entonces poco a poco fui dejando el servicio a Dios. Se lo fui delegando a otros jóvenes hasta el punto que llegó y le dije al padre, ¿sabe qué, padre? Yo ya no le quiero quedar mal. Bendito sea Dios, me empezó a llegar mucho trabajo en la oficina y yo le dije, no voy a poder continuar. Y entonces dejé mi servicio a Dios en aras de crecer económicamente, porque quería hacer un patrimonio para casarme con Lupita y poderle ofrecer algo. Pero el mundo profesional te va envolviendo, te va atrapando y te llenas de actividades, de clientes, de asuntos. Y llegó el momento donde mi vida era trabajo y mi vida espiritual se reducía solamente a ir a misa el domingo. Yo llegué a casarme con Lupita a la edad de los 30 años. Llegué virgen al matrimonio. Señor, auméntale su fe. Hombre de poca fe.
pero yo estaba en mis vacaciones espirituales de servicio a Dios. Había dinero, había crecimiento profesional, nos llegamos a casar. Pero si tú me preguntas, Víctor, ¿eras feliz? Yo te voy a contestar con toda la sinceridad del mundo, no. Mi felicidad no era plena. Y entonces, un año después de casado, decido no poder ahogar el llamado de Jesús, que siempre había estado en mi corazón, de anuncia mi palabra y haz discípulos míos. Y entonces pudo más la voz de mi Señor, que me volvía a decir, Señor, aquí estoy. Fui a la capilla de enfrente de donde vivo y le dije al padre Lázaro, Padre, ¿me permite un salón para empezar a predicar la palabra de Dios? Dale, Víctor, reúnete, ocupa el salón. Y fue como empezamos nuevamente. Y fue nuevamente cuando mi corazón se empezó a llenar de felicidad. La verdadera alegría no está cuando te la llevas tranquilo, sin compromiso o larga. La verdadera alegría está en la voluntad de Dios, en tu llamado de Dios, en el propósito de Dios. Aunque haya problemas o dificultades, en medio de la tormenta tienes una vida en abundancia, una vida llena de paz y una vida llena de felicidad. Amén. Voltea, tócale el hombro al de junto y dile, tienes que regresar a Jerusalén. Cuando Jesús va escuchando a los discípulos, llega el momento donde les dice, insensatos, lentos de corazón, ¿acaso no han escuchado a los profetas? Eso es muy fuerte, familia. Jesús va caminando con ellos y llega el momento donde los reprende. Jesús primero te va a dejar que avances en tus propias decisiones, pero va a intervenir, y si no te cae el 20, te va a reprender, porque te ama. El padre que ama reprende a su hijo. Y les dijo, insensatos, lentos de corazón, discípulos de fe lenta. Si tú pensabas que la velocidad de tu fe no llamaba la atención de tu Señor, estabas equivocado. Jesús no quiere que tengas una fe lenta, un corazón lento. Jesús quiere que tengas una fe rápida. Pero hay personas que dicen, yo sí creo en Jesús, yo sí creo en Él, pero yo ahorita tengo muchas cosas que hacer. Yo sí creo en Dios, pero yo hago oración cuando tenga tiempo. Yo sí creo en Dios, pero yo voy a leer la Biblia cuando esté más disponible, cuando me pensione, hermano Víctor. Ahorita no tengo tiempo. Lento de corazón, lento, una fe lenta. Imagínate a Jesús va pasando por Jericó y está Bartimeo y escucha que va pasando el maestro y grita, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Bartimeo tenía una fe lenta o una fe rápida. Rápida. Cuando Zaqueo se entera que el maestro va pasando, deja los impuestos y va, y estaba chaparrito y se sube a un árbol para poderlo ver. Él corrió. Él no tenía una fe perezosa, una fe de tortuga, una fe lenta. Ay, sí voy a servir, pero ay, despacito. Ay, si la gente quiere, tienes que ser agresivo. Zaqueo tenía una fe rápida. A veces pensamos que Jesús se va a sentar en una silla y te va a decir, ay, sí, papacito, cuando quieras, yo aquí te espero. No.
Jairo, se le estaba muriendo la hija y va a ver al maestro. Imagínate si Jairo, que tenía una hija enferma, hubiera tenido una fe lenta. ¿Qué hubiera pasado con su hija? ¿Sabes cuántas cosas se te han muerto en la vida no por culpa de Dios, sino por tu fe lenta? Hay muchas cosas que no vas a recibir del cielo, no porque Dios no te las quiera dar, sino porque tú eres lento. Fe de tortuga, tardo de corazón. Tienes que tener una fe rápida. ¿Quién te asegura que vas a vivir mañana? ¿Por qué dejas de orar hoy si el día de mañana no tienes la certeza de acercarte y reconciliarte con Jesús? Ay, yo a las cosas de Dios más adelante. ¿Me puedes firmar que vas a vivir más adelante? Y si no te da tiempo a arrepentirte de tus pecados, ¿estás en peligro de condenación eterna? No puedes tener una fe lenta. ¿Cómo combatió Jesús la fe lenta de los discípulos? Dice el texto bíblico que empezando por Moisés, empezó a hablarle de las escrituras. Di conmigo, escrituras. Ay. Yo te pregunto, ¿estos discípulos sabían escrituras, sí o no? Sí. Sabían escrituras. Sabían la Torá. Habían escuchado el evangelio de los mismos labios de Jesús. Pero Jesús iba a tratar la fe lenta, el corazón lento de estos discípulos que iban a Emaús con la palabra, con las escrituras. Y aquí es donde esto se rompe, porque hay muchos que dejaron Jerusalén y van camino a Emaús, que como ya saben escritura, ¿a mí qué me vas a enseñar? Si yo ya he leído la Biblia, si yo ya sé los pasajes bíblicos. Te voy a decir algo muy fuerte: saber pasajes bíblicos no te hace espiritual, porque no se trata de saber, se trata de vivir. Y tú puedes tener muchos pasajes bíblicos, pero el corazón frío. Por eso Jesús nuevamente empieza a darles palabra, escritura. Y esto va a romper tu orgullo, va a romper tu soberbia, porque te va a hacer sentarte, a tener la humildad de sentarte para querer escuchar palabra y la disposición de aprender. Pero hay gente que dice: ¿me estás invitando a mí, que yo organizaba los retiros, que yo hacía los eventos, que yo daba los temas, que yo daba las reflexiones, que yo era el brazo derecho del sacerdote? ¿Me estás invitando? Sí, porque tienes el corazón frío. Porque vas camino a Emaús y porque tienes un semblante triste. Dios va a confrontar tu vida, porque cuando la persona que tome el micrófono va a ser una persona quizás más humilde, con la cuenta bancaria con menos dígitos de la que tú tienes, con menos estudios, con menos preparación, pero con un corazón lleno de fuego del Espíritu Santo. Y esa persona humilde, sin estudios, sin carrera, tiene el fuego que te falta, y te tienes que sentar a aprender nuevamente palabra. ¿Hasta cuándo, hermano Víctor? Hasta que tu corazón vuelva a arder. Hasta cuando te digan: hoy vamos a ver las bodas de Caná, y no digan: ya me lo sé. Hasta cuando digas: sí, las bodas de Caná, hay revelación nueva que yo quiero aprender, que yo quiero saber. Háblame de las bodas de Caná, quiero entender el rema de la palabra de Dios. Cuando tienes hambre de Dios, cuando tienes hambre de la sabiduría de Dios, ya está empezando a arder tu corazón. Amén. Amén. Hoy no vengo a predicarte un mensaje motivacional, Hoy vengo a confrontarte. Yo sé que esta prédica no causa muchos amenes, pero te transforma. Necesitas volver a la Escritura. Necesitas ser disciplinado en la escucha de la palabra
de Dios. Amén. Amén. Y entonces Jesús les va explicando las escrituras, y cuando van llegando a una casa, Jesús se hace como que se quiere seguir de largo, y los discípulos le dicen: no te vayas, quédate con nosotros. Jesús era encantador porque los está probando. Bueno, muchachos, que Dios los bendiga, que sueñen con los angelitos. Ay, nos vemos. ¿Y qué hacen los discípulos? No te vayas, quédate, quédate. Jesús los está probando para ver si ellos no solamente se conformaban con el conocimiento, sino querían solamente una espiritualidad fariseísta, de solo saber y no tener la presencia de Dios. Y entonces cuando ellos le dicen: quédate, es lo que tú y yo tenemos que decir: Señor, yo no solamente quiero palabra, yo no solamente quiero la sabiduría del cielo, yo también quiero tu presencia. ¿De qué me sirve la palabra si tú no estás? Te quiero a ti y a tu preciosa palabra. Y entonces dice el texto bíblico que entran en una casa y se sientan para partir el pan. Esa casa es una prefiguración de la iglesia, y el pan es una prefiguración de la Eucaristía. Aquí hay un dato muy importante, familia, y esto ojalá logre yo explicarme. Estos discípulos habían salido de la voluntad de Dios, caminaban en su propia sabiduría con un semblante triste, y entonces Jesús se aparece, les da palabra y les da su presencia, pero los lleva a una casa y los lleva a la prefiguración del sacramento de la Eucaristía. Los lleva a la iglesia y los lleva al sacramento. Esto es muy importante porque hay personas que han dejado de perseverar, que se han alejado de las cosas de Dios, que van camino a Maús por el camino de la vida, se llenan de tristeza y no les falta a alguien que se encuentran y les empieza a hablar de la palabra de Dios. Y muchas veces son nuestros hermanitos separados, los cristianos, los evangélicos, que los amamos con todo el corazón. Pero llega la persona y les da palabra, y la palabra tiene el poder de hacer arder el corazón. Pero en lugar de llevarlos a una casa, a la iglesia que Cristo fundó y a la vida sacramental, se los llevan a sus congregaciones. El mensaje es muy radical. La presencia y la palabra te tiene que llevar a la iglesia y a la vida sacramental. Esta comunidad es lo que hace. Te vamos a acompañar, te vamos a dar seguimiento, te vamos a dar palabra, pero la finalidad de esta comunidad no es que te quedes aquí, es que llegues a la iglesia y que el día de mañana tengas una vida sacramental. Esa es toda la tarea de esta comunidad: acompañarte, llenarte de palabra. Pero vieras cómo nos llena de gusto cuando las personas que no se habían sido bautizadas reciben su bautismo, que no habían sido confirmadas hacen su confirmación, que no habían hecho su comunión y hacen su comunión, que los que no estaban casados se casan, que la que nunca se había confesado se confiesa, enferman al sacerdote, queda mal el sacerdote, pero lo logramos. Esa es toda la tarea de esta comunidad. Hay personas que perseveran, hay otras, y nos da gusto, a veces nos da un poquito como que de melancolía, personas que llegaron a la comunidad y empiezan a servir en la parroquia y no en la comunidad, pero entendemos que el llamado es diferente. Y hay muchos que por Ave María ya están sirviendo en parroquias. Estamos cumpliendo el objetivo. Presencia, palabra, se conectan a la iglesia y a la vida sacramental. ¿Me explico, familia? Sí, amén. Voy cerrando con esto porque ya se están durmiendo. No. Ok, seguimos. Cuando entran a la casa, se sientan a la mesa. Y dice el texto bíblico que Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió
y lo repartió. A ver, por favor, todos me van a ayudar con lo siguiente. Junta tus dos manos santas, por favor. ¿Por qué las juntas si no son santas? Bueno, vamos a darte una oportunidad. Tus dos manitas dice que tomó el pan. Toma el pan. Levántalo. ¿Qué le hizo? Lo bendijo. Lo partió y lo repartió. Lo tomó, lo bendijo, lo partió y lo repartió. Lo mismo que hizo con el pan es lo que va a hacer con tu vida. Levante la mano quien quiere ser tomado por Dios. Deje su mano arriba todo aquel que quiere ser bendecido por Dios. Baja tu mano. Ahora levante la mano quien quiere ser partido por Dios. ¿Quién quiere la bendición de Dios? ¿Quién quiere que Dios tome a su familia? ¿Quién quiere que Dios parta su matrimonio? Todo mundo quiere ser tomado por Dios. Señor, toma mi vida en tus manos, toma mis hijos, toma mi salud, toma mis proyectos, toma mis finanzas, toma mis sueños. Jesús le encanta tomar. Señor, bendíceme. Señor, bendice a mi madre, bendice a mis padres, bendice a mis hermanos, bendice a mis hijos. Señor, bendice mi servicio. Señor, bendice mi salud, mi economía. El Señor lo va a bendecir. Pero una vez que ya lo tomó, ya lo bendijo, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Lo va a qué? A partir. ¿Por qué? Cuando Jesús toma el pan, había dos discípulos. Si no lo partía, solamente podía bendecir a uno, porque nada más le iba a dar a uno. Pero cuando lo parte, ahora puede bendecir a los dos. Ahora puede bendecir más. Jesús te va a tomar, te va a bendecir, pero te va a partir, porque solamente cuando te parte vas a poder bendecir más. Ahora vas a entender, porque muchas veces cuando estás en las cosas de Dios, eres partido. Porque cuando estás en las cosas de Dios, te viene la enfermedad. ¿Por qué, Señor, si ahora estoy en las cosas de Dios? Porque Jesús te está partiendo tu salud y te está permitiendo caer en esa enfermedad, en esa situación, visitar médicos, visitar hospitales, someterte a un tratamiento, porque te está partiendo. Pero no porque estés partido, no porque estés viviendo ese proceso, no quiere decir que has dejado de ser bendecido. Eres partido, pero bendecido. Y cuando te toca vivir la enfermedad en carne propia, conocer al Cristo que sana, y te levantas de esa enfermedad, y te toca ir a orar por un enfermo, ya no lo haces de dientes para afuera. Ya lo haces con misericordia, porque conoces el sabor y el dolor de la enfermedad. Cuando oras por esa persona, hay poder en tu oración, porque tu oración lo hace desde lo que te tocó vivir, desde lo que te tocó ser partido, desde el sufrimiento, pero también desde esa fe fortalecida, y ahora puedes bendecir más. Por eso te toca ser partido. Hay personas que estando en las cosas de Dios, siendo fiel en sus ofrendas, de repente el negocio se te viene abajo, los proyectos no te salen, te surgen problemas, y tú dices: Señor, ¿por qué? Porque estás siendo partido.
Y cuando el negocio se venga abajo, cuando la economía se venga abajo y tengas que empezar desde cero, pero te enfrentes a esas personas que están pasando por crisis económicas, vas a tener una fe tan madura de decirles: el Señor va a ser tu proveedor y nada te va a faltar. Pero no lo vas a hacer con un texto muerto, sino con letra viva que tú viviste y que tú testificas. Habrá momentos donde tú vas a seguir el manual de la mujer ideal y de la pareja perfecta. Vas a decir: hermano Víctor, yo no entiendo por qué mi pareja me dejó, por qué pasamos por esta situación si yo cumplí el A, el B y el C y mi relación se partió. ¿Por qué? Porque el Señor está tocando tu corazón, está fortaleciendo tu fe, está levantando tu espíritu para que cuando te toque ir con otras mujeres que están pasando por esa misma situación, les vas a decir: yo pasé por eso y no me quedé en el suelo. Yo con la mano de Dios fui levantada, y si Dios me levantó a mí y restauró mi relación, también te va a levantar a ti y vas a restaurar tu relación también. Vas a testificar, vas a ser partida para bendecir más. Amén. Amén. Y entonces dice el texto bíblico que en ese momento se les abrieron los ojos. Vamos a hacer oración. Te voy a invitar a que te pongas de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie, familia. Gracias por escuchar este mensaje. Espero haya sido de edificación en tu vida. Pero antes de que nos despidamos, quiero pedirte dos favores. El primero es que compartas esta enseñanza con algún amigo, alguna comadre, algún familiar, algún hermano que necesite escuchar esta palabra para que Dios toque su corazón. Mándale el link de esta prédica y dile: comadre, tienes que escuchar esta prédica. De esta manera te vuelves un sembrador de la palabra y haces que el evangelio llegue a más y más y más personas. La segunda cosa que te quiero pedir es que nos ayudes a equipar esta comunidad, a que cuente con los medios necesarios para que pueda servirte mejor. Esto lo hacemos posible si tú nos ayudas con una ofrenda, una donación, lo que nazca de tu corazón. Si estás en Estados Unidos, $1, en México, $1, 5 pesos, 10 pesos, lo que desees. De esta manera podemos sufragar todos los gastos que implica realizar contenido, pero sobre todo sostener una comunidad que le sirva a Dios, que le sirve al evangelio. Apelo a tu generosidad. Aquí aparece un link o en pantalla aparecen los datos para que puedas realizarlo, y tal como lo dijo nuestro Señor Jesús: aquel que les dé un vaso de agua no quedará sin recompensa. Que lo que tú aportes te sea multiplicado y bendecido al 100%. Amén. Gracias por tu aportación y no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima enseñanza y que Dios te bendiga.